Bien, acá estamos acomodando las sillas para este nuevo espacio, esta horita que nos damos acá con Santiago. Un poco continuidad de lo anterior y incorporando temas novedosos, o no novedosos, pero temas que nos interesan. Sí, y que con presumimos que le invitado, interesarán. Jorge, Sí. ¿no? Que podemos traer a nuestra audición, como hacemos Eso. todos los domingos, cediendo la palabra a quien merece ser escuchado. En este caso vamos a hablar más tarde con alguien, y alguien nos va a hablar de su talento inmenso, que es Fernando Aramburu, el escritor vasco. Gran escritor. Patria. Gran escritor. El autor de Patria, esa novela que no vamos a dejar nunca de recomendar. Que dicho sea de paso, esto después lo podemos hablar, pero como sé que no es Patria el tema convocante, digo, ¿qué vinculación tiene con lo que estuvimos hablando con Norma Morandini, ¿no? Ya lo creo. Estamos delante de un escritor que en dos aspectos fundamentales se vincularía con Norma Morandini. Por lo que acabas de señalar, Patria, una novela que nos habla de los efectos que la grieta ideológica siembra en las relaciones familiares. Tal cual. Y el otro aspecto que Norma trajo, y lo repitió varias veces, el de la intimidad, el de encontrar intimidad, el de expresarse de la intimidad, que tiene muchísimo que ver con la obra que traigo hoy a nuestra mesa. Ajá. La obra que traigo hoy hasta aquí es la expresión de ese ensayismo íntimo, fuertemente personal, donde la vida más entrañable de Fernando de Aramburu irrumpe, que es en un libro que se titula Autorretrato sin mí. Qué interesante. Autorretrato sin mí. Plantea una incógnita, una paradoja, ¿verdad? Ya hablaremos de esto. Claro. Pero por lo pronto, déjame que te diga qué es lo que me ha conmovido y me ha interesado, y supongo que a nuestros oyentes también, en esta convergencia entre tu editorial y las reflexiones de esta pensadora cabal que es Norma Morandini. Tu editorial marcaba un fenómeno inquietante que nos desvela siempre, la profunda anemia conceptual que el oficialismo va evidenciando en el despliegue de su gestión. Una anemia conceptual que también está presente en la oposición. Vos no lo has olvidado nunca en ninguna de tus intervenciones con tus editoriales, pero en este caso hablabas de un hecho que me pareció importantísimo, y es que la política pareciera estar desatendida por el oficialismo como demanda de convivencia, como capacidad de interlocución, como posibilidad de disentir sin excluir, y tender, desgraciadamente por olvidar este principio fundamental de la política republicana, a un conventillo verbal, a un intercambio donde el grito puede más que las ideas. Señalabas que hoy advertimos en el Parlamento y en el oficialismo a gente que carece de compromiso serio con su rol institucional, figuras que aparecen y desaparecen, incluidas y expulsadas del seno mismo de su actividad parlamentaria, un penoso nivel intelectual que te inquieta como ciudadano y no como hombre de partido. Y yo creo que esto es fundamental recordarlo. Buscar, sin embargo, los acuerdos con el PRO que permitirían fortalecer el significado de la actividad y de la gestión oficialista en el marco de una actitud de mayor densidad política parece imprescindible, pero la pregunta que sobreviene siempre, Jorge, es: ¿podrá el sentido común, más que la insensatez de la ira o de ese espontaneísmo brutal que desemboca en la exclusión del otro? La confianza ciudadana, decías en tu editorial, se puede agotar si la pequeñez y la mediocridad pueden más que la responsabilidad institucional. Es una advertencia, es una demanda, y Norma Morandini nos venía a decir una y otra vez en su intervención, en el diálogo que mantuvo con nosotros, que estamos llenos de muertos insepultos
porque no sabemos privilegiar la verdad, la justicia, el encuentro con la interlocución, el reconocimiento del dolor del otro como un dolor que nos debe involucrar también. Ella se refería a los derechos humanos como el campo fundamental donde se puede desplegar la posibilidad de un civismo consistente. Nosotros hablábamos con ella de la pobreza de la política contemporánea, de la actualidad argentina, donde el otro sigue siendo esencialmente un enemigo sospechoso, ¿no?, de no tener ninguna participación en la construcción de la verdad y de la política. Este planteo, ¿no es cierto?, donde advertimos que todavía, habiendo transitado ya casi 50 años desde el momento del golpe de Estado hasta hoy, habiendo transitado en apariencia desde el autoritarismo a la democracia, seguimos atrapados en la necesidad de la exclusión del otro, de la negación de la palabra como espacio de interlocución, de una cultura en suma anémica de los principios republicanos. Muy interesante tus reflexiones, por supuesto, Santiago. Yo creo que están condensadas las preguntas que se suscitaron en las últimas 2 semanas, ¿no? Creo que son preguntas nuevas dentro del panorama desde que asumió Javier Milei. Primero porque quizás no lo expliciten, pero chocaron. Es decir, el oficialismo chocó 2 o 3 veces contra la realidad. ¿Eso qué significa? Que venía con estos aires que le dan las encuestas a favor, la opinión pública a favor del presidente, pero la construcción de la política requiere de arquitectos que estén capacitados para esa tarea. Y lo que se vio es que no hay, que no existen, que el Parlamento es realmente una bolsa de gatos, hablando del grupo que llegó al Parlamento en nombre de La Libertad Avanza. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos cada vez que van a un medio de comunicación. Se gritan y se dicen cosas como si pertenecieran no a 2 partidos, a 2 grupos antagónicos. Entonces, me parece que esa es la novedad. Hay una parte de la novedad que es esa, y la otra es démosle chance al presidente, en el sentido de, bueno, se volvió a la Casa Rosada, dejó digamos, no se fue de viaje, y se reunió con los interlocutores del Parlamento. Ya no hablo de las reuniones que tuvo con Mauricio Macri, que sería para otro tipo de conversación, sino con los representantes del Parlamento. La posibilidad, es decir, bueno, ¿por qué lo destacamos? Porque es una muestra de realismo que hasta ahora no se había dado. Sí, vos decías en tu editorial que el presidente chocó, digamos, contra un muro. Él iba a gobernar contra la casta, sí, ¿te acordás? Sí, la sí. promesa electoral. Entonces, eso nos hizo temer de una inclinación muy fuerte hacia el populismo, esta idea de que el gobernante gobierna sin intermediaciones, una negación del Parlamento, sí, una democracia directa. Claro, el populismo, típicamente. Sí. Bueno, estos choques instrumentales, bienvenidos sean, para que ojalá el presidente logre encontrarle una salida institucional, porque de eso es lo que se trata. Bueno, justamente lo estamos marcando muy bien y vamos a seguir marcándolo porque estamos queriendo que sea así. Por eso señalabas también que el encuentro con Mauricio Macri, con el PRO, con los representantes parlamentarios del PRO, es fundamental, no primordialmente para fortalecer al oficialismo, sino porque pone de manifiesto el papel que puede y debe cumplir la interlocución allí donde se cree que el monólogo basta. Claro. ¿No? Vos sabés que me preguntaba cuando pensaba en estos temas y cuando lo hablábamos recién, es inimaginable que algunos querrán que choque el gobierno, pero es inimaginable con este grado de privación al que se ha sometido a la población,
con este grado de pobreza en que está sumergida la Argentina, con el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, los jubilados argentinos particularmente, ¿no?, que han sido golpeados bestialmente en sus ingresos, porque la verdad que la casta, lo que iba a pagar la casta, lo pagó sobre todo los jubilados y pensionados argentinos. Entonces, pensar en que esto haya sido para nada y se genere una crisis, te digo, es una película de terror, Santiago. Claro. Por eso hay que impedirlo. Eso es. No es un tema de partidismo, a mí. Alentar en el gobierno esta actitud de diálogo, claro, de búsqueda, de fortalecimiento, que no es necesariamente el apoyo que se le da a una ideología, es el apoyo que se le da a un sistema político. Exactamente, que es el republicano. Exactamente. Esto es lo que estamos nosotros subrayando una y otra vez. También decías vos, ¿no?, y yo lo marcaba, que la confianza ciudadana se puede agotar si la pequeñez de estos procedimientos sectarios, escandalosos, conventilleros, son los que siguen teniendo la palabra. Hablabas del sacrificio de un pueblo, también hablemos de la confianza que el presidente supo ganarse a través de estas elecciones, que son la confianza nacida de una expectativa que debe convertirse en un logro. Y el logro es la equidad. Claro. La equidad, la posibilidad de que la justicia social, bien llamada así, vuelva a regir o rija más allá de las formas en que el populismo la desfiguró y la convirtió en una retórica vacía. Tal cual. Me parece que estamos hablando de un tema muy sensible. Nosotros lo hacemos desde la desconfianza, bueno, por lo menos yo, las dudas que me despertó desde el inicio este gobierno, desde las elecciones. Nosotros interpretamos los textos, tratamos de interpretar textos. Y entonces lo que decía Javier Milei antes de las elecciones es que iba a gobernar sin la política. Y eso nos inquietaba. Bueno, claro, por suerte parecería que ha recapacitado, porque lo otro es el camino al infierno. Es el camino al infierno. Así no hay ese intento o ese proyecto, esa fantasía que se abrió del líder dialogando directo con su masa, que es el sueño de todos los tiranos, ¿no? Esa fantasía, por suerte fue fantasía aparentemente, y él empieza a hacer política. No su gente. Tiene muy poca gente que hace política, muy poca. Y en esto incluyo, mirá, al más político de todos, que es el ministro Guillermo Francos, que está, de nuevo está desteñido. Cuando lo puso ahí en el Ministerio del Interior, uno decía, bueno, este gobierno no tiene jefe de gabinete, Santiago. No tiene jefe de gabinete, está vacante. Y tiene el tipo más importante del gobierno, es un contratista, Santiago Caputo. Tiene un contrato, no tiene funciones. Entonces, bueno, estas son las cosas que uno observa desde el abismo. Uno lo que tiene que evitar es el abismo. Si la libertad avanza, sí, que sea hacia la consolidación de la República. Exactamente. Otra vez, bienvenidos sean estos gestos de mesura, este bajarse del avión un tiempito, unos días, del presidente, no estar tan ocupado en generar una imagen internacional. Le dedico bastante. Ahora, verlo en el mejor sentido, operando. En el mejor sentido de la palabra, operar. Bueno, nos da un poco más de tranquilidad. Sí, y una expectativa más orientada entonces hacia ver cuáles son las consecuencias que se derivan de esta interlocución con los sectores opositores que forman parte de las fuerzas que quieren colaborar en ese afianzamiento de lo republicano. Ojalá sea así. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Me parece muy bien. Seguimos nosotros. Sí. Seguimos nosotros. Mirá, de paso, te leo un mensajito de Norma Morandini, que estuvo en la primera hora con nosotros, y dice: pedir perdón requiere de más coraje que empuñar un arma, escribió Fernando Aramburu en su libro Patria. Fernando Aramburu ya está aquí entonces con nosotros, traído de la mano nada menos que de Norma
Morandini. Y claro que pide mucho más, exige mucho. ¿Qué quiere decir pedir perdón? Sino reconsiderar la propia posición autocríticamente de un modo tal que el otro pueda también advertir que ha sido tomado en cuenta. Uh-huh. Porque si yo reconsidero autocríticamente aquello que pudo haber sido un exceso, si yo me doy cuenta de que me he equivocado, que he sido arrebatado por la desmesura en la desconsideración del prójimo y pido perdón, le estoy haciendo lugar al otro, dándole una oportunidad de ser oído y sobre todo evidenciando que lo he escuchado, porque el perdón también proviene de la posibilidad de escuchar al otro. Claro, claro. Y esto en Fernando Aramburu es notable. Realmente Patria es una novela que nos lleva a reflexionar hondamente sobre lo que significa el prójimo. Pero vos sabés que en este libro, del cual hoy vamos a hablar, que se llama Autorretrato sin mí, surge otra dimensión de su identidad. Ajá. Otra, sí. Creo yo que es importante establecer una distinción inicial entre lo personal y lo privado. Yo creo que lo privado es aquello que no conocemos de otro, es aquello que solo pertenece al ámbito de una singularidad. Ajá. En cambio, lo personal es la presencia ante nosotros de una singularidad, de alguien que se nos revela como siendo significativo. Cuando decimos de alguien qué personal que es, qué queremos decir, sino que se nos recorta, se nos perfila, se nos configura ante los ojos como alguien significativo también para nosotros. De modo que se produciría un encuentro formidable entre alguien que, hablándonos íntimamente, nos resulta al mismo tiempo muy revelador de nosotros mismos. Interesante, ¿no? Y esto es lo que ocurre con este libro extraordinario, ¿no?, al que él ha llamado el autorretrato sin mí. Si le cedemos la palabra, sí, inmediatamente nuestros oyentes lo van a advertir. Escribe Fernando Aramburu: otros trabajan el oro, la madera, la harina. Yo me afané con las comunes palabras del idioma castellano. En el hogar modesto, las posibilidades de elección eran escasas. Busco entonces, con 14, con 15 años, una ocupación que me dispense de repetir el destino laboral de mi padre en una fábrica. El presupuesto familiar no alcanza para instrumentos musicales, para estancias en el extranjero, ni estudios en alguna institución de renombre. Descubro, no sé cuándo, no sé cómo, tal vez leyendo los libros obligatorios del colegio, un raro fulgor que a veces desprenden las palabras. Las palabras son además baratas. Las palabras son de todos, pero hay que conocerlas. No tardo en comprobar que su recto manejo requiere un largo aprendizaje y que más allá, bastante más allá del conocimiento exhaustivo de las normas, se extiende un vasto espacio de intensidades, de hondura, de pensamiento y dominio estético de la expresión escrita que no se alcanza sino a costa de esfuerzo constante y de mucha soledad. Ese viaje sin punto de llegada a través de un incierto territorio de palabras determina mi vida, otorgándole un sentido que me la hace soportable y a rato, no tengo por qué ocultarlo, grata. De nada inevitable que sucede a cualquier hombre me salvaron las palabras. Con ellas enfermé de todas esas ilusiones propias de la juventud rebelde y sana, ilusiones que luego el tiempo desgastó, como desgasta el agua las firmes piedras que incesantemente roza. Con las palabras eché a volar mis esperanzas, con las palabras recogí después del sueño los añicos de aquellas mismas esperanzas.
avergonzado de creer que el firmamento inconmensurable admitiría una partícula de triunfo. Con ellas quise comprender los sueños, los rostros que amé y perdí, los ojos de los gatos, la luz impasible de la luna en la nieve. Nombré con las caedizas y frágiles palabras tantas cosas que ignoran que las nombro. En una prisión de palabras concebí el empeño, tal vez cumplido, por supuesto fatuo, de ser libre. No he sido nada del otro mundo, un simple hombre atareado en juntar signos frente a la noche. Qué bárbaro, qué lindo escribe Fernando Aramburu, qué profundo lo que dice. Qué hondo, ¿verdad? Qué sensación, qué maravilla. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hemos hablado tantas veces de la escritura, de la palabra, del sentido, pero bueno, le da una tonalidad y una profundidad de foco que es extraordinario. Un hombre reflejado en las palabras plenamente. Que es impresionante. Se expresa. Claro, eso es lo que cabe decir. Y a la vez, bueno, él dice, es el recurso que está más a mano. Son las Tenías más que elegir más y baratas. encontraba lo más barato que había, que era escribir. Pero ojo que escribir, nos advierte, genera muchos sinsabores también, ¿no? Es decir, no se hace así nomás. No. Es muy lindo. Sentí es reconfortante escuchar. Es muy reconfortante, está lleno de vida y nos dice algo precioso, muy aleccionador, sin que se haya propuesto tomar la posición de un magisterio con lo que dice. Dice esto, una cosa es que las palabras estén disponibles para todos, otra cosa es convertirlas en la expresión de una individualidad, de la propia vida. Claro. Algo hay que dar a cambio. Esto siempre me recuerda a aquellos versos bellísimos, tal vez un poco dramáticos, de Giuseppe Ungaretti, el poeta italiano contemporáneo, que dice: hice pedazos mi corazón para convertirme en esclavo de las palabras. ¿No? Es decir, algo hay que dar a cambio de las palabras que están a disposición. Claro. Algo hay que poner de uno en ellas para que ellas se conviertan en la expresión de uno. Claro. En principio están, como decía Carlos Drummond de Andrade, en estado de diccionario las palabras. Claro. Pero él nos dice esto, que él trabaja las palabras. Bueno, creo que es la voz de un escritor, ¿no? Es la voz de un escritor. Sí, pensaba un poco, Santiago, y lo relacionaba con algunas conversaciones que hemos tenido en este mismo Café La República. Y a propósito de la primera parte de nuestro programa, porque también lo que describe podría aplicarse a la pintura, ¿no? Y sí. Pintar, por supuesto, a lo los mejor colores requiere, están ahí. Los colores están ahí, exactamente. Y tampoco es mucho más costoso. No, es verdad. ¿No? Comprarlo es un poquito más caro que tener un papel y un lápiz. Sin duda. No, pero me refiero que lo que está apuntando es profundamente a la pasión. Al corazón del compromiso, claro, a la pasión, a la alegría de sentir que al tratar con las palabras estamos buscándonos a nosotros mismos. Claro. ¿No? Y esto que decías del color es tan cierto. Otra vez me trajiste un recuerdo del que alguna vez hablamos, aquella carta memorable de Vincent Van Gogh a su hermano Theo, donde le dice: Theo, encontré mi amarillo. Claro, no el amarillo, el mío. Claro, el mío. Claro. Y esto es precisamente lo que este libro, de una punta a otra, refleja. La presencia de un hombre que sabe convertir las palabras de todos en la voz de uno. Claro. En la voz de un hombre. Otros textos de él que están aquí son tantos los que yo querría leer, pero fíjate vos, por ejemplo, donde él celebra la vida. Yo quisiera decir sencillamente esta mañana que me gusta la vida, ni triste ni alegre, con un vaso vacío en la mano, tan solo eso, aunque nadie me oiga, que se sepa que estoy tranquilo. Digo,
Lo he dicho ya, lo diré mañana si amanece, con toda mi potente debilidad, que sí, que juzgo un hecho venturoso que haya nubes y libros y caras sonrientes, y que ahora mismo desde el horno se difunda por la casa el olor honrado del pan. Me gusta la vida. ¿Qué se le va a hacer? Desde la primera vez que la vi, cuando era chiquita, cuando ni puesta en pie me llegaba a la rodilla, aquella vida gimiente y descalza que aún no conocía el óxido de los días acumulados, aquella vida que todavía de vez en cuando levanta su pequeño sol en el recuerdo, y más tarde no digamos, joven y hermosa, pródiga en noches apasionadas, con aquella gracia incomparable que tenía al desvestirse en la luz modesta del cuarto de estudiante y cuando derramaba sus cabellos olorosos sobre mí antes de darse cálida y entera. A veces mancha y duele la vida y uno se retira en silencio a un rincón de su desgracia, a esperar que la vida amaine y se enciendan de nuevo las horas azules del gozo. Y aún así, mira por dónde me gusta la vida, porque me tiene que gustar, porque es lo único que hay, y yo, a fuerza de vivir y compartir el aire con la gente, no sé qué otra cosa podría hacer sino sacarle gusto a la vida, a esta vida tantas veces malvada que te da un palazo por las buenas y se va. ¡Qué celebración extraordinaria! Extraordinaria, sí. Aquí tienen ustedes a Fernando Aramburu en su autorretrato sin mí, regalándonos lo que es un poeta. Un poeta, si por poeta se entiende aquel que le infunde la máxima intensidad posible a la expresión personal a través de las palabras. Me parece a mí que este hombre que nos ha regalado tanta buena literatura, Fuegos con limón, No ser no duele, Los ojos vacíos, El trompetista de Utopía y Patria, ese libro que es tal vez, Jorge, la exaltación última más hermosa que hemos leído de lo que es la convocatoria a abandonar el campo del fanatismo y del prejuicio para abrazarse con su prójimo. Tal cual, y además de una valentía extraordinaria, porque digámoslo, Patria, escrita por Fernando Aramburu, suscitó muchísimas polémicas. No es fácil hablar de estos temas. Hay que ser muy valiente también para hablar de estos temas. Así es, bueno, tan delicados como los que hablábamos en este programa con Norma Morandini. Hay que ser valiente para enfrentarlo porque, porque se mezclan los sentimientos, porque hay un empecinamiento también del ser humano a quedarse en sus posturas, en sus verdades, a no aflojarle a la verdad única. Es un trabajo, hoy hablábamos y fuera de micrófono de Norma, ¿no? A propósito de que estuvo hoy Norma Morandini en nuestro programa, y creo que le cabe a Fernando Aramburu, hay que estar dispuestos a ceder, a conceder, aún sabiendo que los propios te van a ladrar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Aramburu? Que le cuesta mucho. Así es, ha pagado precios muy altos por la postura que tomó. Claro, que es una postura razonable, que uno diría... Bueno, es la postura de un hombre que ama la vida, claro. Como él viene a decir, primero está la vida, claro. Y el que atenta contra ella, atenta contra sí mismo. Tal cual. ¿No? Porque tiene esa dimensión de lo sagrado al que Norma asociaba recién recordando, que él convoca al perdón. Totalmente. Bueno... son temas muy profundos. Yo creo que es la obra consagratoria de Aramburu, ¿no? Patria. Es una obra que lo puso, bueno, además de que fue un éxito editorial impresionante Sin duda, en el mundo entero, ¿no? Por lo menos en el mundo de habla hispana. Y de lo que podemos decir, que es tal vez el más personal, mirá, en el sentido de subjetivamente más revelador, el más comprometido y el más arriesgado en la
exposición de sus sentimientos más allá del planteo político, ¿no? De lo que cabe decir esencialmente de este libro es que desborda belleza, porque es fulgurante la intensidad que le imprime a todo lo que relata. Pequeños episodios, habla de pronto del olvido, habla del encuentro con un visitante a su tumba. Viene un visitante a su tumba, él se coloca en el lugar de un muerto que ve a alguien frente a él, que viene al cementerio, se detiene ante su tumba, ¿no? Y trata de identificarlo, y él quiere a su vez decirle algo al que lo visita. El encuentro extraordinario mientras firma ejemplares de su último libro con una mujer que le acerca un ejemplar de su obra. Él la mira, ella lo mira, y de pronto se reconocen. Fueron noviecitos en la adolescencia, luego no volvieron a verse. Ella lo mira como diciéndole, ¿te acordás? Y él de pronto sí, la reconoce y la desconoce, no sabe qué hacer, porque el recuerdo vuelve enhebrado con toda esa imposibilidad de lo perdido. Firma el ejemplar que le dedica, ella lo vuelve a mirar y se va como ya se había ido, y él la encontró y la perdió, y se encontró y se perdió, y todo esto nos lo cuenta en un texto llamado Invivencias. Qué belleza, ¿no? Sí, qué belleza, sí, muy hermoso. Qué belleza. La vida misma, ¿no? La vida misma. Esto late en estas páginas, queridos oyentes, la vida misma. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Extraordinario, Aramburu, ¿no? Extraordinario. También se hizo una serie con Patria, ¿sabes? Sí, buena, exactamente. Y es buena. Sí, él mismo reconoció algo muy interesante a propósito de la película, que es cuando le preguntaron si él estaba conforme con lo que se había hecho de su libro en la película. Sí. Y dice, yo no intervine, yo no quise intervenir. Es más, yo tenía la expectativa de que no se reprodujera el libro, sino que el director lo viera a su manera al asunto y lo retratara a la suya. Y cuenta una anécdota fantástica, que él fue un día a una sesión de filmación y estaba ahí parado viendo mientras se filmaba, y uno de los técnicos le dice, ¿usted quién es? Usted no lo llamó nadie. Váyase de acá, no aceptamos gente ajena. Y él se fue. Después este hombre advirtió que estaba delante del autor de la novela y le pidió perdón y lo volvió a llamar. Vos sabés que cuando vi el primer capítulo de Patria, me refiero a la serie, me impresionó porque vi el sillón del living y dije, pero pucha, es el sillón del living, yo ya lo había visto. Bueno, y así me pasó, el departamento, las personas, y entonces pensé en la magia de la escritura, más allá de que la serie está bien representada. Claro. Pero yo ya tenía una imagen de lo que iba a ver. Eso es extraordinario, ¿no? Sí, eso es formidable. Bueno, Robert Louis Stevenson, armamos un... Claro, pero es que Stevenson tenía razón cuando él decía que el escritor escribe para el ojo de la mente. Claro. De modo que uno ve lo que lee. Claro, yo decía, tengo los colores. Los colores que yo veía eran los colores que yo ya había visto. Eso es. Cuando leía Patria, ¿no? Qué hermoso. Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, estamos delante de una de las figuras fundamentales de la literatura española contemporánea. Su propia versatilidad lo prueba. Entre este libro tan íntimo y Patria, por ejemplo, ese libro que es al mismo tiempo un documento de nuestro tiempo, una obra de densidad histórica enorme, hay un parentesco formidable. Yo diría, para redondear un poco el elogio de Fernando Aramburu, que solo alguien que vive tan íntimamente el valor de la palabra y el significado poético de las horas de cada día puede producir una obra de la densidad social, de la fraternidad profunda que inspiró Patria, ¿no? Tal cual. Un compromiso muy grande con la verdad, un compromiso, una valentía muy grande y una prosa
deliciosa, deslumbrante, porque sí. es un libro voluminoso, es un libro como de 700 páginas, Sí. Patria, ¿no? Y Sí. se lee como se ve una serie. Así es. Cada capítulo, cuando terminás de leer un capítulo, me pasó, esto lo hemos hablado también creo con vos, Santiago, que terminás de leer un capítulo y decís, no lo puedo dejar. ¿Cómo seguirá? Voy a espiar un poquito a ver cómo sigue. Ese es el don del gran narrador, que nos lo Ah. entrega todo y nos priva al mismo tiempo de algo que pueda minar nuestra curiosidad. Sostener nuestra curiosidad es fundamental, ¿no? Impresionante. Fernando Aramburu, autor vasco, escritor vasco. Así es, joven todavía, nacido en 1959 y autor de Mirá, autorretratos. menor que Sí. yo, el desgraciado. Y sí, el tipo fue prudente, vos no. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Santiago, ¿qué te parece? Vamos a un Vamos cortecito. a escuchar un temín y ya nos encontramos con la señora Graciela Fernández Mejide y con Que el señor así Pablo sea Marmorato. entonces. Vamos. Y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide y con Pablo Marmorato, que van a venir luego para hacer el porqué. Pero Así nos es. damos estos 10 minutitos para charlar un poco. Recibirlos, escucharlos. Eso. Y ¿Cómo estás, saber qué Graciela? Pablo. Estoy bien. Buenas tardes. tal. Qué bien. Bueno, Muy bien. ¿Y Pablo cómo anda? ¿Cómo? Pablo, ¿está por ahí? Estoy por aquí, ¿cómo están? Muy, Muy buenas bien. tardes. Muy bien. Encantado Hola de Jorge, hola saludarlos. Santiago. bueno, aquí nosotros con un tema escabroso que nos ha dado muchos disgustos estos días, que ha sido el tema del acto de la vicepresidenta en el Senado, reclamando o exigiendo la reapertura de los juicios contra las cúpulas guerrilleras, y tuvimos la suerte y la verdad de contar con la esclarecedora palabra de Norma Morandini, que que nos dijo cosas muy interesantes. Siempre con Santiago valoramos mucho, sobre todo a personas, ahora estoy hablando nada más ni nada menos que con Graciela Fernández Mejide, que han sabido incluso correrse de su drama personal, o no correrse, pero sobreponerse para estar por arriba incluso de su propio drama y tener una posición razonable, ¿no? Me parece que es muy admirable en este sentido, Santiago, ¿no? Sí, así es. Una de las sentencias realmente que nos regaló en el diálogo con nosotros, Graciela y Pablo, fue: no podemos utilizar el dolor para hacer política. No hemos construido una cultura democrática en la medida en que no hemos alentado el diálogo entre aquellos que vivieron confrontados. Y tiene Norma. Podemos denunciar el dolor. A ver, te estamos escuchando un poquito entrecortado, Graciela, a ver si podemos... No sé por qué, pero a ver. Ahí. Ahora ahí. Creo que ahí Ahí. estás, Ahí estás. me quedo, Sí. ahí me quedo. Yo decía que tanto Norma como yo y otras personas, no Sí. todos, porque no todos pueden, no se le puede exigir a todos lo mismo, Mm. podemos exigir y denunciar y trabajar por el dolor de otros. Eso es una de las cosas que cuando uno se ha propuesto este tema de defensa y de explicación de qué son los derechos humanos, trabajar sobre el dolor de otros, además del tuyo. El tuyo existe, Claro. pero no es tu eje de trabajo. Claro, pero yo te pregunto, Graciela, Sí. de alguna manera también, para lograr eso, no puedo Sí. ponerme en el lugar de ustedes, por supuesto, pero para lograr eso hay que tener una gran capacidad de entender al otro. Sí, de tener al otro. Entender al otro, digo, porque Por supuesto. Porque la primera sensación que uno tiene al sufrir lo que han sufrido las víctimas, los familiares de las víctimas, es encerrarse en su propia verdad. Entonces me parece que es un grado de apertura
muy trascendente cuando una persona logra decir, bueno, pero espera, el otro también sufrió, y acercarse. Me parece que es un paso, es un paso gigantesco, el que ustedes han dado, ¿no? Antes yo estaba escuchándolos a ustedes. Ah, Ustedes citaron el libro Patria. sí, tal cual. Bueno, en Patria, Sí, la madre, que no podía entender que el hijo hubiera cometido el asesinato de alguien conocido, del marido de la amiga, después termina defendiendo aquello que el hijo dice, ¿por qué yo me estropeé la vida? Toma el lugar del hijo. claro. Bueno, eso, a ver, yo no lo pude criticar cuando en su momento apareció el libro, porque conocí gente aquí, estuve al lado de gente que fue tan fuerte el dolor, Claro. sobre todo en el tema de la desaparición, que él no le permitió pensar nada más. Claro. Claro. Y es entendible. Y hay que entenderlo como posible. Pero claro que sí, porque el dolor puede terminar destrozando cualquier discernimiento que pretenda ser más equitativo. Hay un dolor inelaborable, ¿verdad? Así es, hay dolores. Yo pienso que se elaboran, que quien tiene recursos suficientes, y ustedes dijeron, vos dijiste, Jorge, Sí. tiene a los otros. Bueno, tiene una forma, le dieron algo antes como para que enfrentara, aun cuando no fue eso lo que se buscaba. Tuvo recursos. Claro, esto también es muy personal, ¿verdad? Porque Es muy personal y es muy familiar. y es muy Claro, familiar. claro, Así claro, es. claro. Así es. Pero es cierto, bueno, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Ha sido tan horrible lo que sucedió en los 70. Lo de la desaparición, lo de las desapariciones de personas, es una cosa que rompe... No, es inimaginable para el que no lo vivió, es inimaginable. Esa búsqueda ya no se sabe de qué, si de un vivo, de un muerto, de qué, y que nunca se sepa nada de eso. Eso es, bueno, es imperdonable, realmente. Imperdonable. Es perverso. Claro, es perverso. Es perverso, porque además no es casual, no es un desastre de la... Claro. Fue planificado. Es planificado, Claro. y está planificado desde el poder, desde el que asalta el poder. Claro. Y cuando es así, es incomparable. Claro. Y en la siembra, ¿no? Esta idolatría de la muerte que afectó a las víctimas de ambos lados, la muerte concebida como un recurso de transformación, como un ejercicio de política de Estado o como un ideal revolucionario, sembrando muerte para ganar patria. Y no se gana nunca. Fíjense, ya lo hablamos otras veces, Sí. con ambos lo he hablado. Fíjense que, díganme, de una revolución violenta, con utilización de la violencia, que haya triunfado. Claro. Porque cuando si me dicen la Revolución Francesa, yo les voy a decir, ¿y Napoleón qué? Claro. Así es. Claro. Y si te dicen la cubana, Bueno, que tanto ha sembrado en términos de daño para sostener un ideal sin consistencia, finalmente. Y Nicaragua, Claro. Nicaragua, que todos poníamos la esperanza en una revolución que no era violenta, que se tuvo que defender de los contras, pero que no era violenta. Toda la esperanza que nos dio, yo siempre recuerdo, Graciela, que el gobierno sandinista, una de las primeras medidas que toma es amnistiar a los responsables de los crímenes. Nos dio una esperanza, y mirá cómo termina ahora Bueno, con Sudáfrica, Daniel Ortega, lo ¿no? mismo. Pero yo conocí, yo no sé si ustedes lo conocieron, y acá terminamos, muchachos. Sí, porque sí. tengo- Tenés que tirar tu programa, sí.
Exactamente. Porque yo fui a Nicaragua. Sí, sí, y sí. los conocí a la mayor parte de los 9 comandantes. Entre ellos un sacerdote, un escritor, etcétera, etcétera. Y la verdad daba gusto imaginar qué país podía surgir de una conducción de esa naturaleza. El único fierrero violento desde entonces era Daniel Ortega. Tremendo, tremendo. Todo un anticipo. Todo un Los anticipo. dejamos para que sigan razonando como lo hacés, Graciela y Pablo, a los dos. Les dejamos un abrazo y toda la gratitud por habernos acompañado. Mucha suerte en el programa de hoy. Santiago, hasta el domingo. Buen domingo. Chao, Que Jorge. bien, ahora no vamos a hacer en la primera parte muy creativos, porque ya Roel hizo demasiado lío. Claro, claro. Bueno, que tengan muchos éxitos. Chao, hasta el domingo que viene. Chao. Chao, chao. Chao, Gracias. Moni.